¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos y saludarlas. Aquí nuevamente con un distinguido amigo que es nuestro invitado de hoy. Él se llama Héctor Ardiles Vega, actualmente es el director subrogante del Museo Regional de Antofagasta. Lo hemos invitado a conversar porque como profesor de historia que es, obviamente para conversar tendríamos que tener horas. Aquí lo vamos a hacer en el tiempo que tenemos acotado, pero es un invitado que va a ser muy interesante, y por lo tanto yo los invito y las invito a que nos siga como siempre en nuestro programa Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo regional de la región, al desarrollo cultural de la región. Y bueno, sin antes también darle las gracias a nuestro auspiciador, a Rescon Antofagasta, que se dedica, ¿no es cierto?, a darle una nueva función a los escombros de la ciudad, que a veces se ven muy feos ahí en las esquinas, generan un problema medioambiental. Bueno, Rescon Antofagasta se preocupa de darle una nueva función, un reciclaje a estos escombros, y ahí está Rescon Antofagasta para apoyar esa visión de un medio ambiente mejor para nuestra ciudad. Gracias a ello tenemos la posibilidad de estar toda la semana con ustedes. Así es que muchas gracias, Rescon, por acompañarnos. Bueno, Héctor, muchas gracias por la invitación. No, yo agradecerte, estimado, de esta posibilidad de poder conversar de los temas que nos interesan a los antofagastinos, y muchas gracias por tu invitación. Encantadísimo, encantadísimo. Yo quiero comentarle a nuestros amigos y amigas que nos siguen que Héctor tiene un currículo bastante extenso, se los comento así rápidamente. Él es profesor de Historia y Geografía de la UTA, en la Universidad de Tarapacá. De Tarapacá. Universidad de Tarapacá. Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia, fundador del Centro de Investigación Histórico Isaac Arce Ramírez, que es una institución muy, muy interesante y muy importante porque se dedica a la investigación de lo que ha sido y de lo que es nuestra ciudad. Académico además de universidades en la región, como la Universidad de Antofagasta, la Universidad José Santoosa, desaparecida. Él fue también un docente importante allí, y de la Universidad Santo Tomás. Profesional del Servicio de Patrimonio. Del Patrimonio. Patrimonio regional. Encargado de la investigación y biblioteca patrimonial del Museo de Antofagasta. Y actualmente además está dirigiendo en forma subrogante el Museo Regional de Antofagasta. Por eso que vamos a aprovechar de esa experiencia que está teniendo como director subrogante del museo, vamos a decir director del museo, porque es muy interesante conocer qué es lo que significa el museo y que la gente se vuelque al museo, porque allí está gran parte de la historia, y vamos a conversar, nos vamos a meter en profundidad un poquito en esos temas. Y también, por supuesto, vamos a conversar de Antofagasta. Sin embargo, antes de comenzar la conversación, Héctor, yo traje una canción que quiero compartir contigo, que está más o menos referida a la conversación que vamos a tener hoy. Así que yo te voy a pedir, por favor, que si escuchas alguna desafinación, te mantengas tranquilo, sin problema. Vamos a hacer lo posible. No creo. Es una canción cuya letra es de un poeta antofagastino, Wilfredo Dorador, y la música de nuestro amigo Mario Bernal. Así es que les quiero compartir esta canción que se llama Alfarero del Tiempo. Vamos a ver cómo nos va con esta canción.
alfarero del tiempo, de barro y llama, fue hecho el hombre, blanco de invierno, calor puneño, constelación nevada, profundidad del tiempo, lágrimas de arte, en petrolifo, cazador de volcanes, estoico y transhumante, artesano de sueño, hendidura de vida, puesta allí en los Andes. El Loa fue tu origen, el Cusa fue tu canto, el desierto tu cuna, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo. Entonces las aguas se retiraron, quedando solo el desierto. El hombre fue hecho hombre, alfarero del tiempo. Excelente. ¿Qué te pareció? Excelente. Qué bueno, muchas gracias. Y da mucho contexto a lo que vamos a conversar. Exactamente, por eso que elegí esta canción, precisamente porque yo sabía que te iba a gustar, porque en la letra, la poesía es muy significativa para hablar del hombre y cómo se forma esta región, la ciudad. Así que muy bonita, a mí me hace mucho sentido este poema y la música que le puso Mario Bernal, nuestro gran Mario Bernal, Premio Nacional Margot Loyola el año pasado. Así es que es un gran personaje nuestro. Bueno, ya yo te presentaba, Héctor, con esta canción, con esta melodía que queda flotando, para preguntarte, porque esta es una conversación, no es una entrevista donde yo pregunte y tú respondes, no, es una conversación. Tú estás ahora, bueno, pues yo te conocí a ti como director, como profesor de historia en la universidad, fuiste además profesor de mi hija, entonces hay toda una relación que tenemos de mucho tiempo, además somos colegas, en fin, sí. Nos hemos encontrado en muchas oportunidades. Y ahora te encuentro como director del museo. Sí. ¿Qué te parece esa experiencia? Es un desafío muy nuevo, pero como soy antiguo en el museo, en realidad conozco todas estas cosas de la administración. Lo mío es la investigación, como tú sabes. Tú eres más fundamentalmente investigador. La pedagogía. Y la pedagogía, pero sí. Entre lo que estas cosas del destino me ha puesto en la administración pública, y creo que el museo como institución es la institución más antigua de la cual él conserva nuestra memoria, nuestra historia y nuestro patrimonio. Claro. Y en ese aspecto el alfarero de la canción que acabas de cantar tiene estos dos, el tiempo y un objeto que es la alfarería, el objeto que lo han hecho en los tiempos precolombinos. ¿Qué es lo que se ha ido formando? Claro, ¿no? Entonces el objeto, y nosotros como encargados de museo, la pieza es muy importante, pero todo lo que significa el ambiente y lo que el usuario o las personas que van a ver los museos hoy día tiene todo un bagaje, una estructura que permite que la persona se pueda incorporar también a interactuar con los museos. Claro que sí. Nuestro museo todavía no ha llegado ahí, pero sí hay una relación muy interesante con las visitas guiadas. Claro. Con los estudiantes, con las personas de atención de público que tenemos desde martes a viernes. Y en ese aspecto quiero también indicar que el museo viene desde aquella época helenística, de la época clásica, greco-romana, ¿te das cuenta? Entonces desde ese mundo occidental, de esa mirada occidental, llega a América
y en cierta manera posteriormente, cuando cae el mundo antiguo y viene el mundo ya de la época de las iglesias, digamos, en la Edad Media, todo eso, el mundo antiguo desaparece y no aparece como elemento de reconocimiento los objetos y la historia pasada. Yeah. Entonces ahí hay un silencio muy largo de la Edad Media que no podemos reconocer ahí la exhibición de objetos, sino que el mundo se oscureció, por decirlo de alguna manera, y se protegió en castillos. Y ahí no había la idea de compartir y entregar el conocimiento. El conocimiento se hizo al interior, al nivel de los claustros, ¿cierto? Los monjes, que crearon una mirada eminentemente de escrituras. Bueno, eso fue lo que toda la época del oscurantismo cultural, ¿no? Donde todo se escondía. Y efectivamente, cuando nuevamente se toma la línea antigua, clásica, es ya con el Renacimiento. Y ahí aparece ya nuevamente aquellos que se dan a renacer todo el conocimiento, toda la historia, claro. se pone en valor todo eso, ¿no? Efectivamente, y la inteligencia para recolectar y empezar a construir lo que había pasado antes. Y ahí aparecen los coleccionistas, que son los primeros que empiezan como en sus casas a mostrar o a buscar objetos que eran del mundo antiguo, romano, griego, macedónico, en fin, persa, y de una otra manera el mundo occidental empieza a recolectar y ahí aparece el museum. ¿Qué es lo que lleva al hombre estamos hablando de la historia hasta acá, pero qué es lo que lleva al hombre a crear este espacio para mostrar primero era la recolección para darse el gusto de tener cosas antiguas. Ya. El individualismo un patrimonio personal. Claro. Ya. Y después, cuando se dio cuenta que podía invitar y había el asombro, compartir. Y a partir de ese proceso ya se va a ir generando una práctica de cómo cuidar, cómo presentar el objeto, cómo vamos a empezar a establecer cierto grado de mediciones, la conservación, la presentación, y luego aparece ya como en el siglo XIX las vitrinas, y ya existe por parte de los municipios establecer una casa de objetos. ¿Ya? El primero en Antofagasta que hace ese trabajo va a ser Isaac Arce Ramírez. En su casa, y antes hubo otro anterior que colectó todo lo que tenía armas, objetos de minería, que hoy día en este momento no me acuerdo este nombre, pero venía de Cobija y luego vivió en Antofagasta, y cuando vino la guerra civil, acuérdate que en Antofagasta acá, cuando se produjo la guerra del 91 en Balmaceda, la casa donde se habían puesto como objetos, que te estoy diciendo que fue y en este momento no me acuerdo el apellido de la persona, pero es un personaje que está lo cuenta Isaac Arce, que el ejército, digamos, contra Balmaceda llega a Antofagasta, y él era un partidario de Balmaceda. Van a la casa y destruyen todo lo que tenía, digamos, diario, tenía herramientas de los changos, y también herramientas de la minería de Huanchaca. Entonces, todas esas cosas. Oye, mira, y eso es desconocido casi. Es desconocido. Ese primer lugar que levantó un como proto museo. Museo, correcto. Después, hacia adelante, fue ya hacia 1900, comienzo del siglo XX,
el Museo de Antofagasta empezó por parte de los ediles, ya como administración municipal, buscar un lugar para empezar a crear instalar un museo con un todas museo sus municipal y condiciones y una biblioteca características, municipal ¿no? también. Pero muy tempranamente, primero una biblioteca, porque ellos tenían diarios, y ellos habilitaron una biblioteca primero y después crearon un pequeño lugar para O sea, tú exhibir. estás encargado en este momento de una institución bastante ya con su año, ¿no? No, sí, pues son 42 años. Claro, imagínate. Imagínate, Casi medio 1800 siglo, ¿no? 1984 Casi. se inaugura el Museo Regional. Regional, claro. Y eso era en ese entonces de la DIVAN. Sí, era de la Era Dirección de de Biblioteca la Biblioteca Nacional. Correcto. Claro, Entonces, en ese momento vino el conservador de la DIVAN en Antofagasta y tenemos el acta de fundación. Oye, Héctor, este tema de los museos es bien apasionante, ¿ah? En general es desconocido. Sí. Desconocido, no toda la gente tiene mucha información de lo que significa un museo. Escucha hablar, tenemos museos acá. Bueno, obviamente hay museos que son famosos a nivel mundial, pero cuando se habla de museos, por lo menos aquí en la región, me da la impresión que hay poca gente que sabe de esto. Ojalá esté equivocado, porque en María Elena, por ejemplo, donde yo provengo, hay un museo salitrero donde se muestran Precioso. ahí las cosas que se hacían durante la época del salitre. En Calama tenemos el Museo Padre Lepech. En fin, a lo mejor estoy cometiendo un error al decir que hay poco conocimiento, porque hay conocimiento. Lo que quiero decir es que no hay mucho acceso de la gente a los museos por alguna razón. Pero esto también ha traído una serie de conocimiento como consecuencia de que un museo tiene que preservarse, tiene que haber técnica de preservación, tienen que haber profesionales que se dedican a estos Investigación, temas, investigación. Entonces educación. hay todo un aparataje ahí interesante, ¿eh? No, hoy día está especializado. Los museos hoy día son especializados y Exactamente, profesionalizados. claro que sí. Por lo tanto, está el área de investigación, el área de colecciones, el área de educación, lo dije, de colecciones, extensión y comunicación, que son muy importantes, los depósitos, encargados de depósitos, atención de público. Claro, Entonces, claro. todo ese equipo es un equipo profesional. Claro que sí. En ese aspecto, los museos hoy día están especializados. Claro. El nuestro, por ejemplo, a través del tiempo, lo primero que se hizo como extensión, una exhibición permanente, contó toda la historia desde la creación del globo terráqueo, ya de la formación y de los distintos ciclos, digamos, de la formación terrestre. Después se va a la historia mundial, después viene a la historia de Europa y después de América, tocando todos los pueblos y después todos los pueblos precolombinos de la región. Te estoy diciendo que hizo la primera exhibición de ese 1984 hasta 1990, comienzos del 90. Contaba, yo me acuerdo cuando tendría como 15 años, me llamó la atención cómo estaba, mostraba desde la formación de los planetas hasta cada una de las exhibiciones, mostraban en vitrina el mundo andino, el mundo de la costa, el mundo de los diaguitas. Era muy abarcador. Claro. Era Yo conocí una larga esa exhibición, sí, la vi. ¿Tú la conociste? La vi, claro. Claro, Yo estaba en el Ministerio de Educación en ese tiempo. Exacto. Me tocaba, obviamente, teníamos mucha cercanía, bueno, de esos tiempos ya nosotros Nos ya nos conocemos. sí. Teníamos que hacer un trabajo juntos ahí. Así que yo conocí esa. Y creo esa que fue exhibición. monumental Sí, eso. y además fue un hito importante porque tuvo mucha difusión en la comunidad, digamos, fue muy impactante desde el punto de vista comunitario. La gente. Pero después se produjo un Sí, vuelco. ¿Y exactamente. cuál es el vuelco que puedo decir o que cambió? Apareció el sentido de la antofagastinidad.
este concepto que es nuevo, Claro. y la gente decía, bueno, ¿y cuál es nuestra identidad? ¿Qué es ser antofagastino? Claro. ¿Cuál es nuestro patrimonio? Entonces ahí, y en ese coyuntura entré yo como funcionario del museo. Claro. Y corresponde justamente a esta exhibición que tenemos y que ahora la vamos a cambiar porque ya tiene un tiempo. ¿Qué estás recibiendo en estos momentos? ¿Qué es lo que se Lo que exhibe en está estos momentos? exhibiendo es lo que inauguramos el 2006-2007. Mostramos la identidad antofagastina, es decir, el que va al museo hoy día y recorre, contamos lo que es la cordillera de la costa, la planicie costera y el océano Pacífico y donde está la ciudad. Hoy día contamos la historia de la ciudad de Antofagasta. Ya, perfecto. Y de hecho tenemos en la última sala, la sala de la antofagastinidad, rostros, lugares de Antofagasta, y hay un espejo y uno le dice, bueno, si tú te sientes antofagastino, te miras en ese espejo y vas a quedar reflejado como parte de la Antofagastina. Hoy día, desde ese año, desde el 2006 en adelante, dado que hubo focus group, porque preguntamos, bueno, ¿cómo queremos qué exhibición? Ya. Y la gente que estuvo en ese proceso nos dijo, miren, no sabemos nada de Antofagasta, de dónde somos, por qué, cuándo se fundó la ciudad, en fin, cuál es la identidad antofagastina, qué es ser antofagastino. Bueno, hoy día esa exhibición, Ahí puede haber una respuesta. ahí está la respuesta. Ahí hay respuesta. Ahí está la respuesta. Ya. Bueno, ahora viene otro momento. Entonces, pero esos momentos tenemos que volver ya a llamar a la comunidad Ya. para que nos diga, bueno, qué es lo que quieren del museo. Mira, qué interesante Porque ese proceso. esos son los procesos. Interesante el proceso. Porque no es solo que no es nos- que decida solamente la autoridad, esto es lo que vamos a presentar, sino que hay una colaboración de la comunidad para que se manifieste respecto de qué es lo que quisiera ver en el museo. Claro, y te das cuenta que en este proceso el museo también ha colaborado a poner en valor, por ejemplo, celebrar el año de la fundación, Claro. ¿cierto? La verdadera fundación La verdadera de fundación, que es en octubre. Claro, Ya que lo era en conversamos en octubre, alguna y acuérdate oportunidad. que en un momento una alcaldesa celebró ese proceso. ¿Te das cuenta? Entonces ya lo tenemos internalizado. Sí, sí, sí. Y creo que un poquito de eso lo ha hecho el museo. Ya. Ha colaborado con eso. Y la educación también. Y ahí creo que todavía estamos, colegas, porque los dos somos profesores, en el debe, porque siempre hemos levantado también que se pueda hacer un libro de educación que habla de la historia de Antofagasta y de la región. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos llegan los libros de educación de El currículum nacional. la nacional, pero no te ponen allí, Claro. digamos, los contenidos que son verdaderamente identitarios, que son para que el estudiante sepa, bueno, mira qué es lo que es Antofagasta, qué es la región de Antofagasta, las comunas de Antofagasta, en fin, que sea un libro pedagógico, Claro. que ponga digamos, en valor lo que es la historia regional. Con una complicidad, obviamente, de todo lo que es el sistema escolar, para que puedan ir bueno, pero ustedes tienen Hoy día, visitas de las visitas guiadas, ¿cierto? de jóvenes de los liceos, de las escuelas, que van allá, ¿no? Van, y mira, pero lamentablemente van eminentemente, principalmente los colegios privados, porque los públicos tienen problemas Sí, de sí, trasladar. Siempre, así. Pero mira, tenemos un grupo de profesores del mundo municipal que siempre van al museo. Ya. Y yo con ellos, en realidad, y la encargada de educación hoy día está haciendo una muy buena trabajo con ellos, y están, porque nosotros tampoco tenemos recursos como para poder traerlos. Claro. Una vez hicimos, Claro. pero esos recursos hoy día no están. Claro. ¿Te das cuenta? Están en un momento, pero después ya no hay, Claro, pues. pero O sea, sí vienen un 80% de visitas de escolares privados, pero no sé, por un 10% O sea, en concreto hay que hay que seguir haciendo el esfuerzo de que el sistema educativo se acerque más al museo, por lo que ya nuestro invitado nos ha señalado. Allí está todo el valor
el valor material, espiritual. Claro, los del primeros mundo, habitantes, por ejemplo, claro, ahí del tenemos mundo, las osamentas del mundo Antofagasta, del digamos, del mundo de la región. Claro, claro. Y la creatividad, por ejemplo, yo siempre recalco cómo nosotros fuimos, en los changos en este caso, como no había madera, hicieron una balsa de lobo marino, del Claro, cuero sí. del lobo. Entonces eso, imagínate la ingeniería y la inteligencia. Podrían andar con un, un poquito de ropa, pero la inteligencia Tenían, para hacer claro, eso es porque maravilloso. había que Entonces ver uno se cómo siente orgulloso de sobrevivía, aquello. ¿no? Yo me siento orgulloso de Por esos supuesto. ancestros, Claro. porque efectivamente tenían una ingeniería que fue capaz, que es única en el mundo. Bueno, hace como unos 3 capítulos atrás tuvimos acá en ese mismo lugar donde estás tú a una amiga también, Marcela, que nos había mostrado un documental del último chango de esta zona, digamos, Ya. que actualmente vive ahí en Cobija. Ok. Que le hicieron una entrevista, un señor muy, muy simpático, muy agradable, conversó conversó muy bien, digamos, tenía mucha cultura de lo que él estaba hablando, de su cultura changa. Y lo exhibimos ese documental, anda por ahí. Y también decíamos, qué interesante que este documental vaya a la escuela, Bueno. vaya a las universidades, para que justamente conozcan que todavía en esta zona nuestra todavía hay, quizás, no sé si el último, pero él se dice el último chango. De los changos. Entonces, si tú empiezas a ver, hay material, hay mucho material. Está el museo, está la biblioteca, están estos documentales. Lo que falta ahora es cómo compaginamos todo esto y hacemos que los niños tengan acceso a todo este conocimiento que hay para saber de nuestra historia, ¿no? Correcto. Que eso es lo que el museo colabora en todo esto, en toda esta vorágine que tenemos del tiempo, que no hay tiempo para estas cosas, pero ahí hay espacios que nos permiten conocer y darnos respuestas respecto de quiénes somos, la entidad antofagastina, ¿no? No, y ahora que tú me das esta posibilidad, decirle a los antofagastinos y antofagastinas, el museo está disponible desde martes a viernes, Correcto. ¿ya? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos de recorrido, digamos, está en la exhibición que ya la he contado, y como te digo, se sorprenden, porque ya tiene un recorrido, pero aún nuestra exhibición sigue generando, digamos, interés sobre todo. Oye, mientras estamos conversando nosotros, nuestro director ahí está exhibiendo imágenes Qué bueno. del De la museo, exposición, de la exhibición permanente. y a lo mejor también de la exhibición permanente, así Bien. que esas imágenes nos están acompañando Qué bien. para que la gente tenga un poquito más de cercanía con lo que estamos conversando. Oye, Héctor, y tú como profesor de historia, doctor en historia, esta exhibición que está en estos momentos en el museo, que está referida a la antofagastenidad, a lo que somos nosotros, ¿cómo llega esto a impactar en la comunidad? Desde tu punto de vista, ¿impacta o no impacta? Impacta, mira, sí, impacta positivamente y negativamente. Ya, a ver. Primero, tuvimos 2 atentados por robar y atentar en nuestras vitrinas, No me porque digas. en No el me segundo digas. piso teníamos el periodo de la Guerra del Pacífico y teníamos corvos, armas de la Guerra del Pacífico, colecciones propias, y teníamos el uniforme completo de un soldado de la Guerra del Pacífico. Ya. 2 veces intentaron, y por eso mismo hoy día tuvimos que sacar ese tipo de material. Yo sé que no son antofagastinos, pero son gente que pagan a gente porque son coleccionistas. Claro. Y ese es un problema hoy día que está pasando en todo el mundo,
porque hay personas que con dinero tienen colecciones y quieren ocupar ese tipo de... ¿Qué más podemos decir si hace poco tiempo se robaron ahí en el museo del Louvre en París? También, ¿te das cuenta? Se robaron una exhibición valiosísima que hay ahí. ¿Y qué pasa? Que al final Sí, que- hay que restar esos elementos Claro. y queda, se pierden. Claro que ahora uno no se explica por qué pasan esas cosas, digamos, Claro. que son riquezas que no son riqueza material, sino que es una riqueza histórica, una Histórica. riqueza tangible, ¿no? E intangible también, porque el valor que tiene. No, es por eso te digo que Qué es lástima, qué una lástima. pérdida muy importante sacar aquello. Ya. Lo otro también que, y me parece bien, nosotros teníamos cuerpos exhibidos. Hoy día las comunidades también ha ido cambiando este concepto de mostrar a sus ancestros Ya. en vitrina. Ah, ok. Hoy día esa Ya. política también me parece importante, Ya. también hemos sacado aquello. Entonces, la mirada a través del tiempo de cómo el museo también, los museos y las exhibiciones de exhibición tienen que tener criterios y moral también y una ética. Y esa ética es precisamente que hoy día ya nosotros la estamos incorporando. Claro. ¿Ya? Oye, Héctor, para ir haciendo de este tema, desde el punto de vista del museo, pero también desde el punto de vista histórico, tú como historiador, ¿qué se podría hacer? Tú en estos momentos estás a cargo del museo, o sea, eres la autoridad en estos momentos. ¿Qué se puede hacer para que estos problemas, estos atentados o esta poca visita que tenemos de los escolares de los del escolares, público, o de las pocas visitas que hay de la misma comunidad, ¿qué se puede hacer desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué aliados tendrías que tener tú para que realmente este museo, que es parte y que da a conocer lo que es la antofagastinidad, nuestra identidad, ¿qué se te ocurre a ti que se debería hacerse para que esto se amplíe mucho más allá? Mira, es una pregunta buena, pero muy compleja. Muy compleja, ¿no? Que es compleja, Claro. claro. En términos de implementación. Es la implementación. Claro. Mira, primero, ese edificio que hoy día Que es el museo, es antiquísimo. es el edificio más antiguo y el edificio chileno cuando esto no era chileno. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces es una reliquia. Esa es la historia que Ese tiene. ese Es el valor que tiene el edificio. Eso te digo ya, es un valor enorme. Claro que sí. Entonces, hoy día, estimado, tenemos un proyecto de que para el 2030 van a empezar el proyecto del nuevo museo. Ya. Viene el museo que tiene que construirse con las especificaciones de un edificio del museo, porque el que tenemos hoy día es un monumento nacional, Monumento nacional, claro. es un Patrimonio. ícono, es la chilenidad cuando esto no era chileno. Es lo que se llama el barrio histórico. el barrio de histórico, Antofagasta, ¿no? claro. Los otros dos son de 1910, pero este llegó, el que hoy día es el edificio de la ex aduana, ese llegó en 1867 a Mejillones, Ya. porque ahí acuérdate que estaba el tratado en que los dos países tenían que repartirse en partes iguales la producción de riqueza de salitre. Claro que sí. Entonces ambos pusieron ahí, desde Valparaíso trajeron una aduana y la boliviana tenía su propia aduana. Entonces te quiero decir que cuando este territorio recién no era chileno, ya este edificio existía. Entonces no estamos hoy día ocupando ese edificio que es patrimonial, extraordinario, tiene cualquier cantidad de años, ha sido intervenido y aparece que está como nuevo, pero hoy día si tú los baños, los sistemas de drenaje, está todo en una situación que tenemos y que vamos a tener que este año estamos en ese proceso de ponerlo, nivelar el edificio, pero no es la idea de que ese edificio siga teniendo esa carga. Por eso el proyecto hoy día del servicio es que se cree un museo, y ahí
y aquí a la comunidad antofagastina, que se siente antofagastino, antofagastina, es que se haga un gran, hermoso edificio a nivel internacional, de un arquitecto internacional, porque somos una ciudad que aporte al mundo mucha riqueza, Claro y que somos sí. una gran ciudad. Claro que No sí. podemos hacer un pequeñito museíto de pueblo. Hoy día Copiapó tiene un edificio monumental en Copiapó. Un museo de la región Se inauguró el año Bacán. pasado. Sí, Mira. enorme, es precioso. Ah, mira. Y lo hicieron con un nivel, no quiero menospreciar, pero Copiapó en relación a Antofagasta es una ciudad extraordinaria. Mucho más. Entonces, ¿qué mucho, quiero claro. decir? Y lo digo a través de acá, de tu programa, que en el proyecto de museo que está llevando nuestro servicio, yo creo que la arquitectura debe ser un monumento que sea orgullo para el Antofagastino, un edificio porque va a ser en el sector de lo que es la ex molinera. Ah, ok. En ese sector. Ah, ya. Entonces, Hay un espacio enorme. claro, entonces, muy ¿qué buen quiero espacio. decir? Que no hay que, digamos, restarnos a hacer algo, un edificio que sea el orgullo de Que sea un Antofagasta, orgullo, ¿no? el primer museo que se haga, porque se va a hacer un museo, un edificio para museo. No es que lo vamos De estándar internacional. de estar, por eso estoy indicando aquello, y en ese aspecto yo ya no estaré en el museo, pero creo que es el proceso que tenemos que, como antofagastinos, pedir que en cierta manera ese proyecto sea el orgullo de todos nosotros. Eso ya porque está, este se está proceso trabajando. sí se está trabajando. ya. Y yo creo que de lo que hemos conversado, la idea es que ahora este museo cumpla con reconocer a toda la región. Ahora volver a lo que... ¿Te acuerdas que la primera museografía se hizo desde la creación del mundo? ¿Te acuerdas? Correcto. Ahora no. Creo que el guión museográfico tiene que contar con toda la historia de las comunas de Antofagasta para que sea el gran, digamos, Que represente museo realmente lo regional. del norte grande Del y norte. el museo del lugar más árido del mundo. Claro que sí. Porque acá tenemos un valor extraordinario, el desierto más árido del mundo, y tener esa impronta del museo que representa a este territorio que es tan importante. Claro que sí. Porque de acá además ha surgido toda la riqueza que ha hecho mover al mundo contemporáneo. Claro que sí. Primero el guano, después el salitre, después ahora el cobre y ahora el litio. El litio nos va a llevar a la Vía Láctea. Incluso, Entonces, claro. ¿qué te quiero decir? ¿De dónde surge toda esta riqueza? En Antofagasta. Y no vamos a tener un museo que sea un museo enorme que cuente esta riqueza y la riqueza de lo que es ser antofagastino. Que esté al nivel de lo que A ese realmente nivel. la región merece, ¿no? Merece. Así como, por ejemplo, yo creo que la biblioteca regional que tenemos una muy Es buena... un orgullo. Es un orgullo. Es una biblioteca realmente importante. Y que llega mucho a la comunidad, además. Correcto. Y hoy día la están remodelando. Están remodelando. Claro, pero ¿qué te quiero decir? Lo mismo deberíamos tener con Que van al el museo, porque claro. ese edificio es patrimonial. Claro. Se adaptó a un museo, pero hoy día que ya está el proyecto, por eso llamo a que estemos muy atentos a que no solo se incorporen en la mirada, digamos, de esa construcción del nuevo museo todos los antofagastinos para poder tener un edificio que sea emblemático y único. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que hay todavía hay mucho desconocimiento de la comunidad respecto de lo que significa un museo? ¿Falta más conocimiento o simplemente hay ¿cómo diríamos? Una indiferencia de la gente por visitar un museo, por ejemplo? No, de hecho hay un deseo de tener más lugares de exhibición. Por ejemplo, hoy día tenemos cerrado el Museo de Andrés Abela, que estaba en la ex municipalidad. En la cultura. Ahí se perdió, Claro. pero yo participaba de
fui socio de la corporación de don Andrés. Andrés Saavedra, sí. Y claro que todavía, y ellos no pueden entrar, el museo quedó ahí, se cerró, la municipalidad lo cerró y está cerrado. Y ese museo mostraba a las figuras más importantes de Antofagasta, a don Antonio Rendich, a don Andrés Sabela y otros personajes, hombres y mujeres. Íconos de la cultura regional, de la cultura regional, y está cerrado. Entonces, esos son elementos de administración que uno podría decir para la cultura se cerraron, porque era un lugar que, digamos, los extranjeros o los visitantes que vienen en verano o en invierno, que llegan al museo, uno le decía, ¿y dónde hay otro museo? Y uno le decía, mire, vayan ahí, aquí en calle La Torre, está el museo de don Andrés, de los personajes. Y después hay otro, bueno, hoy día está el de Huanchaca, que es privado, pero ahí hay una relación muy directa con el Enjoy, ¿cierto? Con el hotel. Claro. Todos van a directamente a ese museo, ¿te das cuenta? Es parte del negocio. Es parte, claro. No quiero decir que, pero de una otra manera es parte de nuestra red de museos. Nosotros tenemos a nivel regional una red de museos. Yeah. Pero están los privados y están los públicos. Y están estos que es municipal, como te decía yo, el de don Andrés. Y lamentablemente hoy día ese museo está cerrado. Claro. La diferencia ahí es que lo público tiene que estar pensado en la gente, digamos, en la ciudadanía. Lo privado debe tener seguramente otra editorial, por decirlo de alguna forma. Oye, muy interesante lo que tú acabas de mencionar y compartirnos, a propósito que nos está observando los amigos y amigas que nos siguen, respecto del proyecto que se tiene para que el museo realmente sea un referente cultural de la región, donde la gente pueda llegar y conocer realmente cómo se forma esta región, cómo llegamos a ser lo que somos, lo que no somos, y lo que nos falta para llegar a ser lo que realmente deberíamos ser. Y eso es parte de la historia, porque la historia para eso es, Exacto. Es para conocer lo de antes y aprender de la historia, ¿no? Imagínate que cuando también hay un proyecto de hacer la historia del museo y de cómo ha sido los espacios museales a través del tiempo. Todavía no hay un libro al respecto, ¿te das cuenta? No hay una investigación al respecto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que todo este proceso, hoy día, si tú me preguntas, ese museo se hizo en un edificio que no era apto para museo. Sí, se adaptó. Se adaptó, claro. Pero hoy día, en el mundo en el que vivimos, en el siglo XXI, imagínate hoy día lo que es la arquitectura, todo lo que es la técnica de hacer los nuevos museos es muy grande, es muy caro, pero nosotros como región lo merecemos. Y lo bueno, como lo vuelvo a repetir, que nuestro servicio está en ese proceso de que a partir ya está el proyecto de hacer el verdadero museo, el primer museo que se va a hacer, que se va a construir con las especificaciones. Oye, y tenemos tanto que decir, mostrar y que la gente conozca, porque tenemos toda la historia del salitre, por ejemplo. Tenemos todo lo que significa el cobre, como los ciclos mineros que tenemos. Los ciclos mineros, correcto. Y junto a eso se agrega ahora todo el capital que tenemos con la astronomía. Tenemos aquí en la región las grandes, ¿cómo decirle? Empresas, no sé si decir empresas, pero las grandes organizaciones que se relacionan con el mundo de la astronomía están aquí en los cielos más limpios del mundo. Los cielos más limpios del mundo. Entonces tenemos toda una historia, tanto del litoral, a propósito de los changos, las comunidades andinas, todo el desierto árido, pero que allí, como dice el doctor Chong, el desierto sí es el más árido del mundo, pero es un desierto vivo, ahí, porque hay vida. Y tenemos todo lo que son nuestros pueblos originarios. Entonces, tenemos realmente que mucho que decirle a la gente de la región y de la gente de afuera. Tenemos mucho que decirle si realmente tuviésemos un museo como que tú dices que en algún momento podríamos tener. Imagínate
reconocidos a nivel mundial. Porque es envidiable que en otros países, bueno, más desarrollados por supuesto, la gente, el turismo, bueno, esto tiene mucha relación con el turismo también. Por ¿eh? supuesto. El turista va a Francia, va a conocer el Sena y va a conocer el Museo del Louvre. El Louvre, Donde qué están maravilloso, las precioso. grandes obras de los grandes artistas mundiales, digamos. Y va a Alemania y se va a encontrar, y lo primero que hace es ir al museo para conocer realmente dónde está. Mira, y ahí tú me has dado una idea también. En ese proyecto de gran museo de la región, que como somos la capital debería estar acá, Sí, dentro claro, de ese por proyecto. supuesto. Pero que tuviera eso del Louvre, en el sentido de que hay arqueología, biología, tenemos igual que el museo de Inglaterra, digamos, el británico, el museo Sí. británico, Bueno. es maravilloso. Claro, por supuesto. Pero no, la idea es que nuestro museo también pueda poner en valor esto que decías tú, de la capacidad de la astronomía que tenemos nosotros, digamos, en los cielos más limpios. Claro. Entonces, Con el valor que hay ahí, el valor ¿no? que hay, Claro. porque eso es identidad, colega. Claro. Eso nos da orgullo, eso nos da un nivel de civilización que permite que nosotros como ya somos una urbe digamos nueva, digamos como ciudad. Somos una de las ciudades más digamos recientes en relación a otras. Pero eso Y una de las ciudades más importantes más de Chile. importante. Claro. Y entonces eso es el arraigo de nosotros como parte de la antofagastinidad, pedir o tener una mirada de pedir cosas que sean a un nivel superior. Correcto. Si no volver, digamos, a hacer un museíto pequeño, porque hoy día somos una gran ciudad también, Sí, claro, somos una claro, urbe sí, creo que nos merecemos, potente. nos merecemos, así como tenemos una biblioteca regional muy importante, muy interesante, desde el punto de vista de sus instalaciones y del contenido que hay allí, también deberíamos tener un museo con esos mismos estándares internacionales. No un museito, sino que un gran museo. Y el edificio que va a quedar, mantenerlo porque son piezas de museo, el edificio en sí es maravilloso. Fíjate que a propósito de esto, de los grandes Seguirlo museos, protegiendo en este caso. sí, claro, por supuesto. A propósito de los grandes museos, cuando se tiene una cultura, digamos, turística, yo voy a otro país y para conocer realmente ese país donde yo voy, porque me gusta, porque me interesa, porque me llama la atención, lo primero que uno hace es ir al museo. Al museo. O sea, el europeo, por ejemplo, tiene esa conducta, tiene esa forma, tiene ese hábito. Exactamente. Cuando va a ciertos lugares, lo primero que hace es ir a visitar el museo para saber dónde está. Yo vine a Chile y a Antofagasta y quiero saber qué es lo que es Antofagasta, ¿dónde voy? Al museo. Allí me explico y me respondo todo aquello que yo quiero saber del lugar que quiero conocer, digamos. ¿Y te cuento algo? ¿Sí? Entre las estadísticas de la asistencia a los museos, un 60% que van al museo es gente de afuera. Sí, claro. Y un 40% Claro. de Antofagasta. Bueno, eso se compatibiliza un poco, porque Sí. es como normal que la gente de afuera vaya al museo porque quiere saber Quiere conocer. a dónde está. ¿no es cierto? Habitualmente hablamos con gente que viene del sur, de Santiago, en fin, de otras Y partes. nosotros haríamos lo mismo si yo quiero ir a Punta Arenas, por ejemplo, y quiero conocer qué es lo que realmente es Punta Arenas. Lo primero que tengo que hacer es ir a visitar el museo de Punta Arenas, que sé que tienen uno muy bonito también, muy lindo. Entonces, eso son, o sea, lo que queremos destacar ahora, a propósito que tú estás dirigiendo el museo, junto con toda tu El equipo, trayectoria es un equipo. de historia, como historiador, es la importancia que tiene ese espacio para conocer la historia precisamente de esta ciudad, De nuestra esta identidad región, como Antofagasta. y con eso destacar rescatar nuestra identidad. Esa identidad que muchos todavía no sabemos responder, ¿no? Ya. ¿Qué somos los antofagastinos? Mira, una pregunta bastante compleja, pero Claro. yo me la he ido dando, he ido
Pensé, ¿Tienes sí. tú una cercanía ahí? Sí, sí. Antofagasta significa lugar de salar grande. Salar Grande, Claro. correcto. Ya es un territorio de salares. El salar, el salitre, la riqueza. Es un despoblado. Porque cuando llegó López y después José Santos Josa a este lugar era arena y roca. Correcto. No había y cactus. Ahí en la quebrada de la Chimba La y Chimba, acá sí. en la del sur, ¿cierto? Entonces lo que se construyó es todo artificial. Claro. Y eso es maravilloso porque al sur, bueno, estaba la madera y se hicieron las casas, en fin. Acá era un... De nada, de la nada. Era un sector árido. Claro, árido. claro. Entonces, por eso yo me siento también muy como orgulloso de cómo se levantó la pujanza del antofagastino, de la población de Antofagasta y de los líderes que fueron en cada uno de los tiempos que se fue desarrollando en la ciudad, fueron construyendo primero un lugar pelado que iba a ser lo que era la plaza, pero no había área verde, era pura arena. De hecho, hay una anécdota que en el libro de Isaac Arce, porque él tenía 4 años cuando llegó a Antofagasta, y su padre venía a hacer las construcciones de las casas de la Huanchaca. ¿Sí? Y dice que cuando pasó por la plaza el peladero era pura arena y sus piernas se hundían en arena, ¿te das cuenta? Ya, mira. Entonces era un peladero. Entonces él lo cuenta. Entonces ahí te das cuenta que todo esto era roca y arena y tierra. Claro. Entonces, el que hoy día tenemos áreas verdes, eso fue una maravilla extraordinaria, Es eso un logro. Un desafío a la naturaleza, ¿no? Fue. Y Ah. eso, te digo que, y eso Y que- se hizo con y la que- administración. Y que sobre eso esté esta gran ciudad. Hoy ¿no? día es la ciudad. Y después imagínate el Parque Brasil. Claro, Eso también era arena, claro, y ese el lugar de carreras de caballos. claro. Entonces, Y ahí aparece Maximiliano Poblete. Maximiliano Poblete, un gran personaje que hizo la transformación. Bueno, podríamos hablar mucho de él, Claro. pero en gran alcalde parte hay un modelo. antes y un después. El alcalde Creo que esa modelo. administración hizo que se modernizara la ciudad Claro. y se transformara en una ciudad modelo, Por supuesto. una ciudad ciudad, Claro. porque lo otro antes de eso era un pueblo, Era claro, una aldea, un una pueblo, una aldea. una aldea. Claro. Pero ¿qué te quiero decir? Que hoy día nosotros tenemos que dar un salto adelante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una gran ciudad, una urbe muy importante. Y en ese aspecto está desde mi mirada, yo lo veo desde el museo. Pero hay otros desafíos en otras digamos, instituciones que tienen que mirar hacia adelante con esa mirada de futuro, de hacer de Antofagasta cada vez una ciudad potente. Que no son cosas pequeñas, sino grandes cosas. Qué bueno. Y los antiguos tuvieron esa mirada. Sí, pues. Esos viejos Sí. que Eso es destacable, ¿eh? claro, esas personas del progreso, ¿te acuerdas que se creó un grupo? Alianza para el La Progreso de Alianza, Antofagasta, también, sí, claro. y se hizo gran Sí, avance. Ahí también hubo un gran desarrollo de la ciudad con esa alianza que lideraba don José Papic. Entonces ahí hay personas Hay- y hay periodos Hay de mucho capital generaciones. humano que ha sido parte de todo este proceso de modernización de la ciudad y de la región, ¿no? Por eso, sí, yo Sin embargo, Héctor, se habla mucho de eso, de minería, no de esto, se habla mucho de minería, se habla mucho de litio, pero se habla poco de qué es lo que queremos culturalmente hablando para la Exacto. región. la urbanización moderna, una ciudad que sea extraordinariamente brillante, Claro, ilustradamente una ciudad que brilla. claro. Falta eso. Y eso, Y yo lo veo desde el proyecto que te contaba, del nuevo museo. Creo que ahí eso sería extraordinario. claro que sí. Bueno, como te decía delante, Héctor, al iniciar nuestra conversación, los tiempos se hacen muy cortos. Quisiéramos seguir hablando más cuando conversamos de antofagastinidad. De hecho,
el programa por ahí tiene 3 elementos, que es la antofagastinidad, progreso, desarrollo, que son los elementos que nos caracterizan como programa, porque ese es nuestro interés, de que compartir con ustedes, con todos, con quienes nos quieren ver y nos quieren escuchar, compartir esta conversación para ver cómo hacemos que nuestra ciudad, nuestra región, vaya avanzando en esto de no solamente de un desarrollo industrial, minero, que es muy importante, nosotros somos una región minera, sino que también seamos una región, culturalmente hablando, mucho más desarrollada de lo que somos, ¿no? Sí. Y para eso necesitamos las bibliotecas, necesitamos los museos, necesitamos un muy buen servicio de educación, universidades comprometidas, instituciones privadas y públicas, todas juntas, para hacer de nuestra región no solamente reconocida como la región minera, sino que la región minera y, ojalá, cultural. ¿Ah? Podría eso es mucho soñar, ¿no? Pero creo que los sueños a veces se hacen realidad. Se puede. Así como el alfarero del tiempo. ¿Ah? Es cierto. El Loa fue tu origen y el Punza fue tu canto, el desierto tu cuna, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo. Bueno, Héctor, gracias por haber compartido conmigo, o yo haberme escuchado esta canción que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando sobre los orígenes de nuestra ciudad y todo lo que significa, de nuestra región, y con todo lo que tú nos has compartido, que es lo que necesitamos, conversar, debatir en esta línea de conversación. Conversar de estas cosas creo que nos hace muy bien, y para ir buscando esto que todavía está ahí, que somos los antofagastinos, desde el punto de vista identitario. Claro. ¿Qué somos? Así es que agradecerte, Héctor, por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, gracias a Rescon también, que nos auspicia el programa y que nos da la posibilidad de estar semana a semana con ustedes. Gracias a Rescon Antofagasta, y darte las gracias nuevamente, Héctor, por acompañarnos en esta oportunidad. No sé si quieres dar un último mensaje, compartir. No, agradecerte sobre todo a ti, colega, de poder compartir contigo una vez más, siempre un agrado. Muchas gracias. Y poder dar mi visión. Correcto. Y ¿Qué es lo que nos interesa de de nuestro invitado? Claro, quizá un poco exitista, pero creo que nosotros como habitantes de este lugar ya somos una gran ciudad y tenemos que seguir siendo orgullosos de lo que hemos ido construyendo. Y porque además queremos más. Y queremos más, porque podemos. Porque podemos, ¿cierto? Eso, exacto. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos, y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa con un nuevo invitado e invitada tan importante, tan distinguido como el invitado que hemos tenido hoy, don Héctor Ardiles, director del Museo Regional de Antofagasta. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes.